puedo comprenderte, mi cerebro no alcanza a colegir. Hola, profesor, vamos a hablar un poquito de la música criolla peruana. Dice la música criolla peruana llega a fines o nace a fines del siglo XX, a inicio del siglo XXI. O sea, estamos hablando cuando los colonizadores españoles llegaron a Perú, trajeron rítmicas y lo que es de otros países, lo que es la música. Bueno, junto ahí es donde nace la música criolla peruana, con influencias, con característicos de la que es de la costa peruana. O sea, estamos hablando más o menos de Lima, como se llama Huacho, un poco más acá, o sea, costa peruana. Bueno, ahora, ¿quién fue el presidente que decretó que debe celebrarse el Día de la Canción Criolla? Bueno, fue el presidente Manuel Prado Ugarteche en 1944. Y ahí fue donde decretó ya debe celebrarse la canción criolla esta fecha como 31 de octubre. Bueno, más antes había otras fechas, ¿no? Que eran en 12 de octubre, bueno, otras fechas. Ahora, ¿dónde realmente empiezan a celebrar Día de la Canción Criolla? Fue en Barrios Altos, en Lima. De la Plaza Mayor, un poquito más acá, pasando a Bancay, ahí está Barrios Altos. Bueno, tuve la oportunidad de conocerlo. Ese lugar empezaron a celebrar el Día de la Canción Criolla. Y ahora, también el Día de la Canción Criolla pues, es una competencia con la noche Halloween. Desde ese entonces había una competencia. Ahora, hasta el día de hoy, sigue esa competencia. O sea, estamos hablando de, como la gente dice, ¿no? ¿Sabes? Debe celebrarse el Día de la Canción Criolla. O si no, algunos dicen, no, es noche Halloween. Bueno, cada uno ya cree. Bueno, la gente de Lima cree en algunos. Celebra el Día de la Canción Criolla. Algunos, noche Halloween o Día de Halloween, ¿no? Celebran. Y ahora, los instrumentos que se utilizaron en ese entonces para esta música, lo que es la música criolla, es charango, la quena, también tenemos la zampoña, tenemos la arpa andina. O sea, estamos hablando de arpa que en ese entonces ya existía, hasta el día de hoy en el norte del Perú siguen fabricando y siguen haciendo lo que es la música con arpa. Ya en ese entonces ya estaba el instrumento arpa andina participando en la música criolla. También tenemos clarín cajamarquino, o sea, un instrumento cajamarquino ya estaba dentro de ellos. Imagínense, o sea, estamos hablando siglo XXI, que la música criolla peruana cuando recién nace, la música ya, o sea, el instrumento cajamarquino estuvo ahí. Otro de los instrumentos que estuvo ahí también es un instrumento de Cusco. Tenemos la bandurbia cusqueña, que estuvo también ahí haciendo su partícipe, haciendo notar su valor como un instrumento, la bandurbia, para poder hacer la música criolla. Bueno, profesor, a continuación, eso sería todo de mi parte. A continuación vamos a pasar con mi siguiente compañero. Compañeros, un buen día. Mi nombre es Mamán Ivanka Lorenzo. Voy a continuar con la exposición del grupo Los Realistas sobre la música criolla. Sin antes voy a justificar la ausencia del compañero Vladimir Pizar. Por motivo de salud lo voy a exponerlo, su parte que le toca. Le tocaba las épocas o fases de la música criolla. Estas son las fases de la música criolla. Las fases de la música criolla se dividen en dos épocas. Uno es la época colonial y otro es la época republicana. La época colonial empieza con la llegada de los españoles en el siglo XVI, la conquista del Perú y América. La época republicana empieza con la proclamación de la independencia del Perú y América por San Martín. Bueno, vamos a explicar parte en parte. Empezamos con la época colonial.
En la época colonial, la música fue conservado en su mayor parte solo la música española, pero muy poco de los músicos peruanos, aunque debería existir aún muchos más nuestra música local. Los que conservaban esta música eran pues la iglesia católica, el clero, los religiosos, ¿no? Una gran parte de la música religiosa lo tenían ellos, y también la música popular, ¿no? Ellos lo distinguían de dos aspectos: música sacra, culta, o sea, la música religiosa. El otro era la música profana o vulgar, o lo decimos popular, ¿no? Por ejemplo, dice, las catedrales más importantes tenían sus propias orquestas, pero las otras iglesias menores solo contrataban músicos. ¿Para qué? Para realizar fiestas y procesiones de sus santos. Lo hacían con la música, ¿no? La música y la cultura literaria empiezan con la llegada de los españoles, donde empieza la conquista del Perú y América. Cuando ya casi los finales de la época colonial, con el virrey Abascal, trajo otro tipo de música. ¿Cuál era? La ópera de Italia, y el otro es la ballet y otros, ¿no? Trajeron a Lima simplemente para vivirlo, para tener un poco de popularidad de ellos, para no quedar un poco bajo. Trajeron. ¿Y con qué fin? Bueno, con el fin de imponer a los músicos peruanos, para opacarle un poquito, ¿no? Bueno, a fines del siglo XVIII se habían ya formado, y también avanzó la música y la danza. Ya había profesores de danza, en su mayor parte eran de raza negra. Y en 1790 se les prohíbe esta actividad por desviar, dice, ¿no? Por desviar, por tergiversar la música, la danza, por modificar los pasos de la música. Lo acusan de eso, ¿no? Y a causa de eso, los españoles, el virrey, ¿qué hacen? Traen a otros profesores extranjeros, ¿no? Traen para que ellos podían hacer la música. Bueno, la música criolla desde esa época ya avanzó, empezó a avanzar un poco más. Vamos a ir a la parte de la época republicana. En esta época, en esta etapa, muchos músicos, compositores, poetas, pintores peruanos podían difundir sus obras recién, que anteriormente no les fue permitido en la época colonial. Ahora sí, recién difundir. Por ejemplo, en la costa nacen mejores compositores de la música popular. Por ejemplo, en Lima mismo, en los barrios de Lima, estaba formado por muchas personas, ¿no es cierto?, de clase popular. ¿Y quiénes eran ellos? Eran de la clase obrera, ¿no? Aquellos que se dedicaban a ser herreros, albañiles, zapateros, costureros, etc. Siempre realizaban cualquier fiesta con la música criolla. Y este era motivo de amistad, reunión, amistad, para conocerse entre amigos, entre los negros, cholos, mestizos, etc., ¿no? La música criolla comienza a cultivarse en las costas del Perú. Bueno, desde el siglo XIX, cuando inicia la vida republicana, ¿no? En esta época nacen pues compositores de mayor trascendencia, ¿no?, de la gente mestiza peruana, ¿no?, hijos de los indígenas peruanos, en donde ellos se habían preparado, habían estudiado, algunos se habían ido al extranjero, regresaron al país difundiendo su música, ¿no? Eran peruanos, vivían de repente guardando una música netamente al estilo peruano, y ellos lo convertían la música popular criolla, ¿no?
estos personajes ya hasta la última edad guardaban, conservaban, eran muchos, ¿no? Estos que guardaban la música popular se les conocía como guardia vieja, y ellos componían, pero no tenían partituras y no fue guardado y no fue registrado. En este periodo aparece pues el periodo de las producciones, la tecnología de la grabación, la fonografía. Por ejemplo, en 1911 los cantantes criollos peruanos, llámese César Manrique, Eduardo Montes, ellos eran mestizos, habían viajado a Estados Unidos, contratados por la empresa Holting y CIA, grabaron 182 temas de la música popular criolla. Lo han producido en 91 discos de carbón. ¿Para quién? Para una empresa llamada Columbia Picture Phonograph. Eso había en Estados Unidos. Entonces, de ahí produjeron, de ahí difundieron su música, ¿no? Eso es la parte de lo que quiero exponer, la parte de las etapas de la música criolla. Voy a continuar con la última parte de mi exposición. Voy a hablar sobre los géneros musicales de la música criolla. Hace rato habíamos aprendido sobre las dos fases o dos etapas de la música criolla. Y vamos a continuar. Los géneros musicales de la época colonial, la música criolla. Bueno, en el siglo XVI llegan otro tipo de música y se bailaba, como el totarque, el Puerto Rico, la chacona, la balona, churuamba, la gallarda. Siglo XVII llegó también a documentarse otros tipos de música, por ejemplo la pavana, la alamenda, la cadeneta, la zarabanda, la cuarante. En el siglo XVIII, casi ya finalizando ya la época colonial, llegan al estilo de francesa otro tipo de música y su danza, por ejemplo el minuet, la gabota, el zapateo andaluz. Estos son los tipos de géneros musicales de la época colonial. Por ejemplo, habla de un pintor, se llama Martínez Compañón. Es un pintor en acuarelas en las que se observan la danza y la música, que lo interpreta, lo representa algunos instrumentos como la zampoña, clarinete o clarines, guitarras, marimbas, quijadas. Estos fueron utilizados para hacer la música popular, bueno. Ahora viene otro tipo de música, la invasión. En la época colonial invade mucho tipo de música y los más resaltantes aparece, por ejemplo, el fandango, extraído de España y se convierte últimamente a la manera peruana. El vals es traído de Austria y últimamente, actualmente es el vals criollo peruano. La polka es traída de Polonia. Último, se convierte en una polka peruana. La zamalcoica es de África. Se convierte en la samba. El tango también es traído de Argentina. Y así van cultivando la música. Vamos a pasar los tipos de música criolla. Los géneros de la música criolla en la época republicana. Por ejemplo, aparecen tres trascendentales: la marinera peruana, el vals criollo peruano y la polka peruana. Y estos están declarados pues prácticamente hoy en día como patrimonio, una riqueza más, patrimonio cultural de la música, arte del Perú, ¿no? Su canto y la música. La marinera, por ejemplo, hoy en día, ¿no?, ya se ha avanzado mucho. En la época republicana, desde la proclamación de la independencia del Perú por San Martín, la marinera ya lo representaban con la música y la danza. Y un poco más adelante, ya la marinera serrana, la marinera norteña, la marinera limeña, ¿no?, hasta el día de hoy. Y hablamos un poquito de la marinera, por ejemplo, la marinera, cuando Chile declara la guerra al Perú,
cuando que el ejército marina del Perú, dirigido por Miguel Grau, cuando ellos habían salido triunfantes frente al enemigo agresor, en Lima dice que cantaron la música popular, la marinera. ¿Por qué lo han declarado marinera? Es que cuando que estos marinos habían luchado frente, entonces valoraron más que a los que han luchado, entonces pusieron pues la marina. Entonces, dedicando con ese tema de la marinera, entonces, que sea pues el nombre típico, la marinera peruana, ¿no? El vals criollo, se tocan también con instrumento de guitarra, ¿no? También eso lo motiva pues la fiesta de la patria. Estos meses, por ejemplo, lo hacen en la fiesta más grande del Perú. Este año se cumple el bicentenario del Perú, ¿no? Entonces sucede de que la marinera y el vals criollo son pues la música peruana que se festeja en homenaje a la patria también, pues, ¿no? Entonces, estos son los géneros musicales de la música criolla. Aparece también otros tipos, pero con esto nos indica que la música criolla es popular. Se dice popular porque lo han cultivado así. Hasta el día de hoy seguimos manteniendo. Muchísimas gracias por la atención. Profesor, compañeros en general, tengan ustedes muy buenos días. El tema que me ha tocado es representantes de la música criolla, en el cual he escogido 4 representantes, en el cual les voy a mencionar en esta pequeña exposición. Son grandes maestros que han quedado en la huella de nuestra tierra que es Perú, en la música criolla, ¿no? En ese ritmo tan bonito. Comencemos con Chabuca Granda. Escogí a Chabuca Granda. Su nombre es María Isabel Granda Largo, conocida artísticamente como Chabuca Granda. Fue una cantautora, compañeros, folclórica peruana. Compuso gran número de temas en el estilo, ¿no? De la música criollas, entre los cuales su tema más conocida fue La Flor de la Canela, que hasta el momento lo tocan, ¿no? Varios artistas. Es su tema más conocido, seguido, ¿no? por José Antonio, el peruano de los suspiros y la fina estampa, ¿no? Su música ha prevalecido en los años de 1920 hasta los años de 1983, en el cual esos años ha surgido su música y lo recordamos todos, ¿no? Los músicos como una grande de la música criolla. El otro artista es Óscar Avilés. Ya él también es un conocido guitarrista, compositor también, ¿no? En el cual lo conocemos. Su nombre completo es Óscar Guillermo Avilés Arcos. Fue un gran guitarrista, ¿no es cierto? Compositor, arreglista y productor discográficos. Él ha tenido, ¿no? su estudio, ha compuesto varios temas también tan lindos, en el cual también ha sido reconocido como la primera guitarra criolla del Perú, que siempre ha interpretado, ¿no? Su guitarra tan linda, ¿no? Su música ha prevalecido entre los años de 1924 hasta el 2014, ¿no? En el cual también el maestro nos dejó esos recuerdos tan bonitos. Eso sería también del maestro Óscar Avilés, que en realidad nos representa, ¿no? En la música criolla. Ya. El otro, Luis Abanto Morales. Él también es un gran músico que también lo conocemos, ¿no? Su nombre completo es Luis Abanto Morales. Fue compositor, un cantante peruano, ¿no? Que resaltó con canciones de suma importancia para el folclore de nuestro país. Su forma trascendente trascendió fronteras, ¿no? Hasta incluso acá nos dicen, ¿no? En el resumen que he sacado, ha sido condecorado, reconocido, ¿no? Fue reconocido por la Organización de los Estados Unidos Americanos como Patrimonio Cultural Inmaterial de las Américas. Es un gran también que nos ha representado, ¿no? En la música criolla. El
maestro Luis Abanto Morales. Su música ha prevalecido en los años de 1923 hasta el 2017, en el cual también el maestro se nos fue también, nos dejó varias músicas, ¿no? ¿Cómo no olvidar las músicas que nos dejó el maestro? Y otro, el último que escogí también es de la maestra, que en la actualidad es de la maestra Eva Ayllón. La maestra Eva Ayllón actualmente nos representa con esta música tan linda de la música criolla, nuestros valses. Su nombre completo es de María Angélica Ayllón Urbina, conocida artísticamente como Eva Ayllón. Es una compositora, es una compositora peruana, interpreta, ¿no?, los géneros afroperuanos, los valses, los criollos. En la actualidad nuestra maestra Eva Ayllón está todavía, lo tenemos en vida, en el cual nos representa, ¿no?, nuestra música criolla. Reconoce también a los maestros, canta sus canciones de nuestra maestra Chabuca Granda, de Óscar Avilés, de Luis Abanto Morales. Ella es la máxima, yo pienso que es la máxima intérprete, ¿no?, en esta música afroperuana, de los valses, los criollos. En lo cual, compañeros, la maestra está en la actualidad con vida, y hay que valorar, ¿no?, el arte que ella tiene. Practiquemos nosotros los guitarristas también, que estamos estudiando, saquemos temas de estos maestros tan lindos y no dejemos que se eche al olvido. Saquemos de este, compañeros, los guitarristas, los demás, ¿no?, se puede sacar de vientos, ¿no?, en trompetas, saxos. Ojalá que con el tiempo, ¿no?, surja, ¿no?, de nuevo, se vuelva a escuchar con más fuerza. Un poco se está dejando de lado estas músicas, pero hay que tratar nosotros como estudiantes de sacar el provecho de esta música, resurgir de nuevo. En lo cual, compañeros, sería la exposición, en el cual el tema que me tocó, ¿no?, los representantes de nuestra música criolla. Le escogí 4 artistas, el cual quedo muy agradecido, profesor. Compañeros, muchas gracias, y será hasta otra nueva exposición. La copa rota, sírveme, que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota.